Siguiendo con el tema, la evangelización, la tarea suprema de la iglesia, hoy quisiera invitarles a mirar una iglesia local modelo en cuanto a la evangelización. Me refiero a la iglesia en Antioquía. Me encanta esta iglesia porque aquí se encuentra el primer registro de envío de misioneros. En efecto, Pablo salió de este lugar en sus 3 viajes misioneros. Entonces, nuestro tema es Antioquía, una iglesia local misionera. Antioquía era una ciudad ubicada al norte de Palestina, cerca de la costa del mar Mediterráneo. Se ubicaba como la 3ª ciudad del mundo en tamaño después de Roma y de Alejandría. Se dice que contaba con una población de unos 500.000 habitantes. Bajo el Imperio Romano prosperó y fue llamada la Reina del Oriente. A esta ciudad llegaron los discípulos perseguidos desde Jerusalén, probablemente cerca del año 42 después de Cristo. De la acción evangelística de la iglesia en Antioquía se destacan algunos principios que la iglesia a través del tiempo debería tener presente, como por ejemplo la importancia del testimonio de todos los creyentes, la importancia de llegar con el evangelio a los lugares no alcanzados, estar dispuestos a vencer prejuicios y tradiciones y mantener viva la visión misionera. Entonces, observemos lo primero, la importancia del testimonio de todos los creyentes. Según el relato del historiador Lucas, descrito en el libro de los Hechos, el capítulo 11 y los versículos del 19 al 26, se nos dice que un grupo de emigrantes, discípulos de Cristo, provenientes de Jerusalén, por motivo de la persecución, fueron protagonistas de un fuerte impacto evangelístico en Antioquía. Ellos no eran líderes de la iglesia, eran solo discípulos de Cristo que a través de la comunicación espontánea de persona a persona dieron testimonio de su fe y como resultado de ello surgió una iglesia en aquella ciudad. Este ejemplo confirma que la evangelización es tarea de todos los creyentes y no solo de los líderes de la iglesia. De modo que donde hay un verdadero cristiano debe haber un evangelista en potencia. Además, con este ejemplo se nos muestra que la evangelización no debe limitarse a un programa que la iglesia realiza en forma esporádica de tiempo en tiempo, sino más bien debe ser la acción continua de los creyentes y una de las formas efectivas para hacerlo es a través del testimonio de persona a persona, lo que llamamos evangelismo personal. El segundo principio que se desprende de la actitud evangelística de la iglesia en Antioquía es la importancia de llegar a los lugares no alcanzados. Antioquía se presentaba en ese tiempo como un campo blanco, es decir, aún no había recibido el evangelio de Jesucristo, a pesar de que el maestro les había dicho a sus discípulos que debían ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Como dije anteriormente, fue así como un grupo de discípulos provenientes de Jerusalén, por motivo de la persecución, ponen en práctica la orden del Señor Jesús y en tierra gentil son protagonistas de un fuerte programa de testimonio espontáneo y personal, cuyo resultado fue, según el relato de Lucas, que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto nos debe llevar a pensar en muchos lugares que actualmente son áreas no evangelizadas y que se presentan como un gran desafío para la iglesia del siglo XXI. Áreas que muchas veces se encuentran en nuestras propias ciudades, lugares en donde no encontramos ninguna congregación cristiana o segmentos sociales que aún no han sido evangelizados. El llamado urgente del Señor es ir también a ellos. El Señor dijo, todo el mundo, toda criatura. Por ello debemos alzar nuestra vista más allá de las murallas de nuestros santuarios y utilizar todos nuestros recursos para llegar a esos lugares no alcanzados. El tercer principio que encontramos en la acción evangelizadora de la iglesia en Antioquía es vencer prejuicios y tradiciones. De acuerdo a cómo Lucas, el historiador, lo presenta,
La población gentil de Antioquía había sido objeto de discriminación por parte de los discípulos venidos de Jerusalén, que aún estaban arraigados a su tradición religiosa, y estos solo predicaban a los judíos residentes allí. Pero otros creyentes provenientes de Chipre y de Cirene habían arribado a esa ciudad. Ellos tenían una mentalidad diferente y compartieron el Evangelio a todos sin distinciones sociales o culturales. Al respecto, Lucas señala que los que habían sido dispersos a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a predicarles también a los de habla griega, es decir, a los gentiles o a los no judíos, anunciándoles también a ellos las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. En este sentido, la lección que aquí extraemos es que los cristianos debemos tener siempre presente dos verdades muy importantes. Primero, que el Evangelio es para todos los seres humanos. El apóstol Juan dice, porque tanto amó Dios al mundo. De modo que la visión de Dios es global. Él mira a cada ser humano como un potencial hijo suyo. Por eso la iglesia debe ser una comunidad inclusiva en donde hay lugar para todos. Segundo, los prejuicios y las tradiciones religiosas pueden y han sido un estorbo para la evangelización. Consideremos con mucha seriedad esto. Las ideas preconcebidas o prejuicios impiden el desarrollo de la iglesia y de la evangelización. En cambio, cuando somos libres de estas ataduras, podemos llegar a ser personas que marquen la historia de la iglesia. El cuarto principio relacionado con la iglesia en Antioquía es mantener la visión misionera. Prestemos atención en un párrafo de las Escrituras ubicado en el libro de los Hechos, el capítulo 13 y los versículos 1 al 3. Se nos dice aquí que la iglesia en Antioquía se reunió y mientras ayunaban y participaban del culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerles las manos, los despidieron. Encuentro este pasaje bíblico maravilloso, porque nosotros estamos acostumbrados a cultos con mucha gente, buena música, pero lo importante es acostumbrarnos a participar de cultos con tal profundidad espiritual que produzcan un impacto en nuestras vidas, o sea, cultos donde los carismas del Espíritu Santo operen de una manera visible. Con relación a la labor misionera realizada por la iglesia en Antioquía, se desprenden algunos elementos que debemos tener presentes si es que queremos involucrarnos en misiones. Primero, buscaron la dirección del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Los discípulos de la comunidad de Antioquía quisieron estar a tono con la voluntad de Dios y a través de la oración preguntaron al Señor qué deberían hacer. Y el Espíritu Santo habló a la iglesia eligiendo a dos hombres para llevar las buenas nuevas del reino de Dios a los gentiles. Estos fueron Bernabé y Saulo. La oración les abrió los ojos para ver el mundo no alcanzado. Segundo, invirtieron en las misiones. Esto es muy importante. La iglesia de Antioquía estuvo dispuesta a invertir el 40% de su liderazgo. Bernabé y Saulo fueron despedidos por la iglesia una vez que ayunaron y oraron y les impusieron las manos. A nosotros en este tiempo nos falta ese valor para dar pasos de fe concretos y enviar a quienes el Señor está llamando. A la vez, no estamos dispuestos a invertir para la extensión del reino de Dios en el mundo. Invertir no solo dinero, sino también tiempo en oración por las misiones. Y lo más importante, enviar a nuestros mejores líderes en pos de que el reino de Dios sea extendido. Pero
¿sabemos a quiénes el Señor está llamando en nuestras congregaciones? ¿En qué medida estamos encauzando el ministerio de estos hermanos? ¿Estamos dispuestos a enviar a misiones a personas que son claves en nuestra iglesia? El principio es este. Si nos desprendemos de los líderes que tenemos con el fin de la extensión de la iglesia en el mundo, Dios levantará a otros que seguirán con el trabajo local. Al fin y al cabo, ningún líder es indispensable. Solo somos necesarios en el lugar y en el tiempo de Dios. Tercero, ellos mantuvieron el interés por las misiones. Con esto quiero decir que lo experimentado por estos hermanos no fue solo una emoción del momento, fue algo que se proyectó en el tiempo. En Hechos capítulo 14, los versículos 26 al 28, se nos relata lo ocurrido después del primer viaje misionero. Aquí se dice lo siguiente: navegaron a Antioquía, donde se les había enviado. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La iglesia que les envió no los había abandonado. Por eso, con expectación, escucharon el relato de lo experimentado por ellos. Fue sin duda una ocasión maravillosa al oír el informe de quienes habían sido enviados. Como resultado de la labor evangelística de Antioquía, surgió una iglesia misionera influyente. Tal fue el impacto causado por este grupo de seguidores de Jesucristo, que aquí, por primera vez, a los discípulos se les llamó cristianos. Resumiendo todo lo que observamos en cuanto al desarrollo de la iglesia en Antioquía, llegamos a la conclusión de que la iglesia local, que se vuelca a sí misma encerrándose en sus cuatro paredes, no está a tono con el deseo de Dios. Por tanto, ella no crecerá y no cumplirá con los objetivos divinos, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Cada iglesia local debería tener la característica misionera y evangelizadora de la iglesia en Antioquía. Por lo consiguiente, la actitud de esta iglesia debería ser un desafío para nosotros en este tiempo y en cualquier lugar, especialmente para la iglesia latinoamericana que por años estuvo acostumbrada a recibir misioneros. El papel que ahora debe jugar debería ser experimentar la bendición de enviar y apoyar misioneros que lleven el evangelio a otras latitudes.